Buenas tardes, hermanos. Feliz domingo, que el Señor los bendiga. Damos inicio a nuestro culto central a través de esta vía. Así vamos a empezar y antes vamos a orar encomendando todo en las manos de Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos y que oremos juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu palabra, Señor. Háblanos por medio de ella. Y en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, sé tú nuestro ejemplo, Señor. Que nosotros podamos aprender de ti y que seamos también, Señor, aquellos que podamos llevar tu palabra hasta lo último en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero contarte primero una historia, ¿sí?, de un hombre llamado Dimitri. Esta historia es real, ocurrió en la vieja Unión Soviética, en Rusia, lo que se conocía como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde el evangelio estaba prohibido la difusión en aquellos años. Este hombre, Dimitri, junto a su familia, cristianos, tenían una célula en su hogar en donde compartían la palabra, en donde hablaban del Señor, en donde mutuamente se edificaban, hasta que esas cosas de la vida alguien lo delató y este hombre pasó a ser un prisionero, en una celda tan pequeña que dicen que un paso a la vez, un paso llegaba hacia la puerta principal, otro paso llegaba hasta el retrete y no había espacio suficiente para que él se pudiese mover. Y esos momentos de tribulación, de angustia, dice que todos los días él entonaba cánticos, himnos, adoraba a Dios. Esto molestaba tanto a todos los reclusos, que eran alrededor de más o menos 1.300 reclusos, que ellos entraban en molestia, en euforia, agarraban, le tiraban comida, le tiraban hasta inclusive, dice que excremento humano, con sus tazones de metal sacudían los barrotes de la celda en señal de disconformidad frente a las alabanzas que cantaba Dimitri. Y así pasó 17 años de su vida. Todos los días, cuando las fuerzas decaían y el ánimo también bajaba, él recordaba, ¿sí?, lo que era su Señor y empezaba a cantar. Y esto seguía molestando a las personas. Uno de los guardias se dio cuenta que él era cristiano y decidieron terminar con su vida, pero sin antes querían que firmen un edicto en donde se le atribuía toda la culpa a países vecinos que lo habían a él prácticamente inducido a que sea cristiano, ¿no?, y que no sea parte de esta Rusia comunista. Entonces empiezan a amenazarle diciéndole que su familia había muerto, su mujer la habían asesinado juntamente con todos sus hijos. Y dice que él se entristeció, pero siguió confiando en Dios, y esa noticia, ¿no?, lo entristeció bastante. Esa noche él empezó a orar, a clamar, y a 1.700 kilómetros de distancia, esa misma noche, desde su hogar, que por supuesto él no estaba presente, su esposa, sus hijos y su hermano de Dimitri, ¿no?, estaban también en un círculo de rodillas orando y clamando a Dios. Dice que ocurrió un milagro sobrenatural en donde literalmente él escuchó la voz de sus seres queridos, cómo oraban e intercedían por él. Esa noche fue decisiva para él, porque esa noche él recuperó ánimo y decidió continuar. Al otro día llegaron los guardias con la sentencia para que él firmase y frente a eso lo iban a prácticamente ejecutar. Entonces él, puesto de valor, dijo que no iba a firmar, porque le habían mentido, porque su familia prácticamente estaba con vida. Entonces el pelotón estaba listo para que lo ejecutasen, ¿no? Y esos 1.700 reclusos empezaron a cantar todos los himnos cristianos que este hombre Dimitri, todos esos 13 años empezó a cantar, ¿no? Él cantaba todas las mañanas. Y dice que pasó algo maravilloso en donde los guardias se sintieron tan impresionados de que esa enseñanza, a través del dolor que él había experimentado, como fue como una semilla que en ese instante brotó. Y dice que eso le sirvió como para que no lo ejecutasen, y el milagro más grande, que al otro día a Dimitri lo dejaron en libertad, donde su fe había triunfado. Él, por supuesto, se reencontró con su familia y continuó con su vida cristiana. Quizás un ejemplo para poder empezar diciendo, ¿no?, que muchas veces a nosotros los cristianos nos es muy difícil predicar el Evangelio, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde la iglesia no tiene las puertas abiertas, en donde no podemos reunirnos y muchas veces decaemos. Entonces, si podemos de alguna manera ponerle un título a este mensaje, sería, ¿no?, que Jesús es nuestro ejemplo y que nosotros tenemos que aprender a seguir sus pisadas, sus huellas. Pero a veces la dura realidad nos muestra que es bastante difícil, en donde nos han enseñado también que el cristiano empieza a quejarse de todo. Nos es muy normal
y cotidiano escuchar que cristianos reniegan de la situación del país, de los gobernantes, y entramos en esa disputa y hasta esa discordia de que el presidente es así, es asá, que esta crisis que nos está llevando, nos está obligando a, y cuándo se va a terminar la pandemia, sin entender que Dios tiene todo el control. Y ahora sí pasamos a lo que es el versículo de esta noche. 1 de Pedro 2, verso 18 al 25. ¿Sí? Y dice así: criados, en otras versiones dice siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermoso, ¿no? Entender de que el ejemplo nos lo dio el Señor Jesús a través de su vida y también de su ministerio. Hay que entender que Pedro le está hablando a una comunidad de personas que estaban prácticamente abrumados, que estaban desalentados. Ellos estaban bajo el régimen del Imperio Romano. Y le quedaba, desde mi punto de vista, tres opciones, ¿no? O ellos renunciaban a su fe, como ocurre hasta el día de hoy, ¿sí? Ellos se entristecían y eso podía llevar a una revolución contra el imperio, de los cuales no iban a ganar. O la tercera opción, que era obedecer las palabras de Pedro. Y yo creo que optaron por la tercera, ¿no? Obedecer, escuchar, que Pedro les recordase una vez más quién era Dios y por qué estaban viviendo todo ese proceso. Bien, vamos. Del verso 18. En primer lugar vemos que Pedro se está dirigiendo a una comunidad y empieza diciendo esta palabra siervos. No es la palabra dulos, que estamos acostumbrados a escucharla o a leerla, sino está hablando de la servidumbre, de los esclavos, ¿no? Que no tenían ningún derecho. Pedro de alguna manera está rompiendo contra la cultura en donde se está haciendo llegar, ¿sí?, aquellos que no tenían derecho alguno, que eran los sirvientes, los esclavos. En ese tiempo los esclavos prácticamente eran personas desmerecidas de todo derecho. Ellos, a pesar de que muchos hogares del Imperio Romano tenían a gente, por decirlo de alguna manera, profesionales dentro del servicio de su casa, llamados esclavos, ellos no contaban con ningún derecho. Pedro se está dirigiendo a ellos, ¿no?, de alguna manera para levantar su imagen y recordarle que Dios también tenía sus ojos puestos en ellos. Entonces le dice que deben estar sujetos a toda autoridad, nos guste o no, personas que sean buenas, personas que sean difíciles, ¿no? Tenemos que estar sujetos, porque eso es lo que le agrada a Dios, ¿no? Le está diciendo, versículo más adelante, qué sentido tiene, ¿no?, prácticamente obedecer a aquellos que son buenos, ¿no?, y desagradarnos de aquellos que son injustos. O sea, si muchas veces nosotros sufrimos y ponemos, ¿no?, buena actitud cuando hemos pecado y decimos que Dios me corrija, ¿no?, Pedro dice que eso no tiene mérito alguno. O sea, las consecuencias del pecado hay que vivirlas. Cuando uno peca, tiene que vivir esas consecuencias. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos momentos difíciles cuando no hemos hecho nada? Entonces, ahí está el mérito, en donde Jesucristo nos dio el ejemplo. Nosotros podemos recordar prácticamente, ¿no?, que Jesús vino a este mundo siendo Dios y según Filipenses, Él se despojó y renunció a todo, pero simplemente por la obediencia, ¿no?, de la voluntad de su Padre. Entonces ese ejemplo nos dio a nosotros. Nosotros con facilidad, te vuelvo a decir, criticamos, murmuramos, decimos que las cosas podrían estar así, sin entender que toda autoridad es puesta por Dios y que nuestra obligación es orar por ellos. Es decir, Señor, ¿por qué vos estás permitiendo que esta situación acontezca? ¿Cuál es el propósito a través de una enseñanza clara para mi vida, para este país, para esta humanidad? Por supuesto que Dios quiere que a través del sufrimiento, nosotros también podamos llegar a crecer, a entender, a madurar
y a ser mejores hijos de Dios, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces se está dirigiendo a estos esclavos de estos hogares en donde prácticamente no tenían derecho alguno. Y hoy parece que la iglesia evangélica también ha perdido o ha cedido mucho derecho porque nosotros no estamos hablando, no estamos predicando la palabra de Dios, nos centramos más en la problemática del día a día y nos olvidamos que Dios está obrando con poder. Verso 19, ¿no? Dice, sométanse, ¿no? Esto es, ¿no?, que la persona que de manera voluntaria se somete haya gracia ante los ojos de Dios. No es ese sometimiento a fuerza de espada ni de opresión, sino que yo decido voluntariamente, a pesar de que estoy quizás en desacuerdo, ¿no?, a las cosas que están pasando, o llámese a lo que el presidente, por ejemplo, está hablando, yo decido obedecer porque entiendo que es una autoridad puesta por Dios, ¿no? Entonces, ese sometimiento de manera voluntaria implica que yo, ¿no?, estoy obedeciendo lo que Cristo manda en su palabra. Yo estoy siendo un imitador de lo que Cristo, ¿no?, hizo en esta tierra, ¿no? Usted dése cuenta que muchas veces la soberbia, el orgullo, la altanería se pone en primer lugar aún en la vida de los cristianos. Se dice, no, ¿por qué yo me voy a quedar? ¿Por qué yo voy a dejar? ¿Por qué yo tengo que agachar la cabeza? Y eso es en contra de la voluntad de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que Dios manda que nosotros tenemos que ser personas amables, que tenemos que ser personas respetuosas, que ninguna palabra corrompida, ociosa, tiene que salir de nuestros labios. Eso es lo que el Señor a través de su palabra nos enseña a nosotros, ¿no? Y el verso 20 también indica, pues qué mérito hay en esto si nosotros muchas veces tratamos de hacer las cosas para que los demás lo vean, ¿no? Voy a retroceder un verso para entender ese sometimiento y poniendo un ejemplo claro, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor sometió al pueblo de Israel. Nosotros podemos entender que todo lo que hizo Nabucodonosor es porque Dios se lo permitió. Aún dice que le entregó la vida de todas las personas, las tierras, los animales, todo lo que hay, todo se lo dio para que Nabucodonosor pudiese ejercer autoridad. Pero entendemos que también, ¿no?, hay un proceso doble en toda esa historia, y es que Dios quería tratar con los hijos de Israel a través de un sometimiento voluntario, pero a la vez también estaba levantando una nueva generación de hijos que iban a traer un cambio en un futuro. Entonces, cuando nosotros vemos esa historia, podemos entender que Dios tiene todo el control, no es que se le esté escapando ningún detalle, ¿no? Volvemos. ¿Qué mérito hay en todo esto entonces, ¿no? Amar a aquellos que nos aman, devolver a aquellos que nos prestan. Dios en su palabra dice todo lo contrario. Dice que tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen, que tenemos que dar a aquellos que no nos van a devolver, que si nos abofetean en un lado de la mejilla tenemos que poner el otro. Eso la Biblia es bastante clara, ¿no? Nosotros no estamos acá para ser jueces. Nosotros simplemente estamos acá para ser hijos y para obedecer la voluntad de Dios. Yo sé que últimamente nos se ha levantado como la teoría de la liberación, en donde trata de levantar al cristiano, pero olvida su esencia, que es la sumisión y la obediencia, sobre todo hacia Dios, ¿no? Porque para este propósito cada uno de nosotros ha sido llamado, en que podamos alinearnos, ajustarnos a la voluntad de Dios. Difícil, te lo digo una vez más, porque cada uno quiere pretender poner sus razones, sus planteos, sus cuestiones por encima de la Biblia. Y dice, bueno, yo soy así, es muy fácil, ¿no? Pero la Biblia nos enseña en esto que es necesario creer y también sufrir. El sufrimiento me acerca más a Dios, el sufrimiento hace que mi naturaleza vaya decayendo. Como decía un viejo autor, ¿no?, teólogo, que muchas veces nosotros resucitamos a la carne cuando está muriendo, le damos respiración, reanimación, y la carne se levanta con más fuerza, con más poder. Aquello que Cristo está determinando que muera, nosotros nos ajustamos a eso y queremos que la carne nuevamente vuelva a nacer. Entonces está mal, porque el propósito es que hagamos la voluntad de Dios y que seamos dignos imitadores de lo que Cristo hizo, ¿no? Él en ningún momento nos dio un ejemplo de rebeldía. Siempre dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando se levantó Pedro y le cortó la oreja a Malco, vemos a un Jesús restaurando la vida, ¿no?, y el aspecto físico de una persona herida, ¿no? Vemos a un Jesús
perdonando a gente que era marginada por la sociedad. O sea, en ningún momento vemos a un Jesús tratando de levantar, ¿sí?, a un pueblo contra el Imperio Romano, ¿no?, rompiendo un poquito la idea de que se esperaba el Mesías en caballo blanco. Jesús vino prácticamente a hacer la voluntad de Dios, a confrontar al hombre con su pecado y a tratar de que el hombre viva alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Este escritor Tozer dijo que muchas veces a nosotros nos gusta vivir ese día domingo glorioso de resurrección sin entender y sin pasar primero por ese viernes de muerte. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros muchas veces nos gusta vivir grandes momentos sin la presencia de Cristo, ¿no?, en donde mi naturaleza caída se levanta, en donde mi carne quiere sentirse gratificante y Dios tiene todo el control. Así como cuando vemos la historia de Job, que Dios le permitió frente a la presencia del enemigo que va a él y le dice, claro, tu siervo te ama, hace esto porque vos prácticamente lo tienes vallado, cercado dentro de tu presencia, pero permite que salga y vas a ver lo que va a acontecer. Dios le permite, pero le dice, no lo mates, ¿no? Y vemos que los planes que el enemigo tenía, esos planes que tenía el enemigo contra Job para que se levante y reniegue contra Dios, Dios esos mismos planes los revierte para el enemigo sea ridiculizado y así a la vez Dios sea glorificado. Yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? Que nuestros deberes también se tratan de que nuestra naturaleza vaya bajando y que la gloria de Dios sea manifiesta. Y no se trata de que, una vez más, yo ocupe ese lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Solamente la gloria le pertenece a Él. Entonces, hasta ahora vamos viendo, ¿sí?, cómo Pedro va presentando esta idea, y el versículo central es que solamente nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a obedecer bajo la sumisión, ¿sí?, para que Cristo sea glorificado. Verso 22, ¿no? El cual no cometió pecado, dice. Claro, muchas veces uno puede llegar a pensar de que para Cristo era mucho más fácil porque era el Hijo de Dios en la tierra, pero no te olvides lo que dice Filipenses, que Cristo, ¿no?, aunque fue Dios y no se escatimó, renunció, se despojó, se quitó todo para, ¿no?, obedecer a Dios. Y es a través de esa obediencia que prácticamente pudo alcanzar, ¿no?, ese propósito de Dios, y por lo cual Dios lo exaltó y lo puso sobre todo nombre, y ya sabemos todo eso, ¿no? Pero es prácticamente el ejemplo que Dios nos da, ¿no?, de que la obediencia produce gozo en la persona de Dios, el cual no cometió pecado, ¿no? Entonces, si bien es cierto de que nosotros no somos Dios, pero sí estamos llamados a obedecer lo que Dios nos dice. Y yo sé que quizás para ti y para mí podría ser difícil tratar de entender de que nosotros con nuestra naturaleza, pero te voy a decir algo, ¿no? Prácticamente Pablo vivió una vida honrosa siendo Pablo y entendiendo cuál era el mensaje de Dios y cuál era su rol protagónico dentro de toda esta historia. Pablo. Esteban, siendo una persona llena del Espíritu Santo, siendo apedreada, le pidió a Dios que no tome en cuenta ni el pecado ni la maldad de aquellos que lo estaban matando. Entonces, no te estoy presentando solamente la idea de un Dios encarnado, te estoy presentando también la idea de dos personas que vivieron alineados bajo la voluntad, bajo la gracia y el amor de Dios, y fue posible, ¿no?, que ellos se rindiesen. Y cada vez que nosotros nos rendimos, la carne baja y el espíritu sube. Esa es la idea central. Entonces, no sabemos muchas veces cómo hacer. Entonces, déjame decirte en esta noche que Jesucristo llevó nuestros pecados. Cada vez que nosotros podamos entender que Él llevó nuestros pecados y ofreció una vida digna, una vida agradable, una vida santa, es posible si nosotros nos rendimos a Él. Yo sé que es difícil porque siempre la vieja naturaleza quiere recuperar ese lugar que Cristo a través de ese trono se lo ha arrebatado. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que dejar de que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas y aprender a mirar y a seguir sus pisadas. Él es nuestro ejemplo. Yo sé que estos tiempos son difíciles, pero si vos ves a lo largo de la historia, todos los tiempos para el cristiano han sido difíciles y no van a haber tiempos mejores para los cristianos. Van a ser tiempos de persecución, de tribulación, de escasez y aún de muerte. Pero dice Dios que nosotros tenemos que confiar porque Él ha vencido el mundo. Y si lo dice Él, así debe ser. Así que bien, por esta noche la palabra de Dios te la he querido compartir. Espero que sea de bendición para tu vida. Y también te recuerdo que el día miércoles, ¿sí?, tenemos
nuestro culto de oración a las 20 horas. Te haré llegar a través de un link, si es a través de Zoom o Meet. ¿Sí? Tenemos que recuperar nuestro espacio, aunque sea de manera virtual, animarnos, gozarnos, ¿sí? Sabiendo de que Dios está con nosotros. Bien, que el Señor te bendiga. Nos vamos a despedir orando y te deseo toda la paz de Dios. Señor, gracias por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que tú sigas guardando nuestras vidas y que tú sigas siendo ese ejemplo, ese modelo, Señor, digno a seguir. Aunque el mundo presente, Señor, distintas cosas, que nuestra fe sea auténtica, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.